Muy buenos días a todos. Bienvenidos al coloquio sabatino Formar e Incluir, que el día de hoy se viste de lujo con la presencia del doctor Alejandro Irán Marín. Él es miembro del SNI y tenemos alguna breve reseña biográfica. Bueno, él realizó sus estudios de biología, licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Biología, pero también tiene estudios de posgrado en postdoctorado en el Laboratorio de Geoquímica Isotópica del Instituto de Geofísica de la Universidad Michoacana, no, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además es profesor investigador titular A de tiempo completo de la Universidad Michoacana con base en la Facultad de Biología. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Paleontología y es coordinador del área de Ecología y Conservación de posgrado del Instituto de Maestría de Ciencias Biológicas de la Universidad Michoacana. Ha realizado estancias en el extranjero, en varios lugares, en Europa, en Madrid y en Barcelona. Y actualmente goza del esquema en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Alejandro Irán, y en el marco de nuestro 105º aniversario de la Fundación de la Universidad Michoacana, que es el día de hoy, pues le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias, doctora Tania. Gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a todos los colegas que organizan estas charlas sabatinas. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí, tener este espacio para platicar un poquito de lo que hacemos cada uno de los investigadores en la universidad y que puede sembrar esta semilla de curiosidad en los chicos que nos están aquí escuchando. Y pues sin más, agradezco de nuevo y pues voy a permitir compartir mi pantalla para iniciar la charla. Permítanme. Ok, compartir ahora. Y... ok. ¿Ya se ve bien en la pantalla? Ok, perfecto. Pues como lo mencionó la doctora Tania, pues yo soy el doctor Alejandro Irán Leiva y hoy les voy a platicar un tema interesante, bastante amplio, que es parte de lo que nosotros hacemos en el Laboratorio de Paleontología de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Biología. Tenemos diferentes líneas de investigación, cada vez se van generando más líneas de investigación, pero una de las principales es estudiar los mamíferos fósiles de la edad de hielo en México, que ahorita vamos a ver qué es la edad de hielo y cuáles son los diferentes tipos de mamíferos fósiles que podemos encontrar en esta edad de hielo. Pero, bueno, aquí está un pequeño resumen de cómo está estructurada la charla. Vamos a ver qué es un mamífero, el origen y evolución de los mamíferos en general. Vamos a ver la diversidad de mamíferos actuales, el tiempo geológico, cómo se divide para conocer un poquito del ubicarnos cronológicamente en la historia de la Tierra, qué es la edad de hielo, y vamos a definir, bueno, los mamíferos de dos diferentes edades, que son Plioceno-Pleistoceno, Pleistoceno, y pues recordar un poquito acerca de la extinción de esta megafauna. Aquí lo que podemos ver en esta imagen es una reconstrucción pues básicamente del Rancho La Brea. Es una reconstrucción paleoartística. Nosotros los paleontólogos utilizamos reconstrucciones paleoartísticas, que generalmente lo elaboran algunos colegas, con base en los datos que nosotros, los datos científicos que nosotros generamos. Entonces, bueno, ¿qué es un mamífero? Algunos se han preguntado o se han hecho esta pregunta, que pues casi todos pensamos en diferentes organismos, pero las características únicas que nos diferencian a los mamíferos de los otros tetrápodos o vertebrados terrestres y marinos, pues son algunas pocas. Básicamente lo que sabemos, y por esto es en un mamífero actual, porque muchas veces lo que nosotros los paleontólogos encontramos en el registro fósil no son tejidos blandos, generalmente son huesos, en el caso de los vertebrados, o dientes.
y lograr conocer algunas características de tejidos blandos es complicado, ¿no? Pero, por lo que sabemos hoy en día, los mamíferos, todos los mamíferos tienen glándulas mamarias, por eso se llaman mamíferos, que sirven para alimentar a las crías, ¿no? Y aquí vemos diferentes imágenes de mamíferos carnívoros, mamíferos cetáceos y mamíferos perisodáctilos, como las ballenas son los cetáceos y los perisodáctilos son los caballos. Pues usan estas glándulas mamarias para alimentar a sus crías, ¿no? Una característica también de los mamíferos es que todos tienen un solo hueso mandibular o dentario, se llama. Todos tenemos uno solo. Los diferentes organismos, entre comillas, reptiles o peces, su mandíbula está estructurada por diferentes huesos, que, pues, en el caso de los mamíferos la evolución dio origen a que algunos de estos huesos, como el coronoides, angular, articular, triangular, se modificara y formara lo que hoy es el oído interno de los mamíferos. Entonces, todos los mamíferos, por ejemplo, los caballos, las ballenas, los osos, cualquiera, solo tiene un hueso mandibular que forma el dentario. Esa es otra estructura típica de los mamíferos. Algo que se ve en los mamíferos actuales que no necesariamente podemos observar en los mamíferos fósiles muy antiguos es que tenemos una estructura en el cerebro que se llama neocórtex o la nueva corteza. Esa es típica y única de los mamíferos, que aquí se ve una imagen de cómo estamos diferenciados. Aquí están los saurópsidos, los lepidosaurios, la estructura del cerebro, y bueno, aquí se ve la que dice NSX, es el neocórtex, que únicamente lo tienen los mamíferos, ¿no? Esa es una característica típica de los mamíferos. Y la otra, que pues muchas veces ponemos como ejemplo, es el pelo. No sabemos si algunos otros ancestros de los mamíferos muy antiguos tenían pelo, porque no queda registro de eso, pero lo que sí sabemos es que los mamíferos actuales tienen pelo, ¿no? Entonces, estas podrían ser 4 características únicas que observamos en mamíferos actuales y posiblemente en mamíferos fósiles que nos separan de cualquier otro grupo de animales. ¿Cuándo aparecieron los mamíferos? Eso es una pregunta muy interesante. Muchas veces, bueno, llamamos en los que estudiamos paleontología, decimos que el Cenozoico es la edad de los mamíferos. Sí, es verdad, es mayor después de la extinción de los dinosaurios a finales del Cretácico de 66 millones de años. Comienza la era Cenozoica y hay una radiación, existe un mayor número de géneros, especies, familias de mamíferos, voladores, marinos, todo un grupo muy grande. Entonces creemos que los mamíferos aparecen justamente cuando se extinguen los dinosaurios. No, los mamíferos, los últimos trabajos recientes indican que los primeros mamíferos aparecen aproximadamente en el Jurásico medio o el Jurásico tardío. Estamos hablando más de 180 millones de años, ¿no? Entonces, los mamíferos tienen una historia evolutiva bastante larga y bastante compleja. Existen diferentes grupos de mamíferos que durante el Mesozoico, es decir, que convivieron con los dinosaurios, y solamente de esa diversidad, solamente 3 grupos, que son los monotremas, los euterios y los metaterios, ahorita los vamos a ver, fueron los que lograron sobrevivir y entonces diversificarse en lo que es el Cenozoico. Se conocen más de 310 géneros de mamíferos para el Mesozoico, es decir, para cuando vivían los dinosaurios. Y las claves, bueno, caracteres claves para entender que sí eran mamíferos es que fósiles, porque les digo, no podemos ver el cerebro o el pelo, transformaciones del oído medio, la bisagra de la mandíbula, que es esta estructura y esta estructura, y la evolución de los dientes. Los dientes de los mamíferos tienen unas características muy especiales, que son dientes trigosfénicos, y esto también nos ayuda a entender si eran o no mamíferos o otros grupos que les llaman animales mamíferoides. Pero para que se den una idea en esta imagen, aquí está, por ejemplo, Jurásico, Cretácico temprano,
Los mamíferos del Mesozoico no eran solamente estas criaturas que a veces imaginamos como tipo ratones o algunos que estaban siempre escondidos. Existían muchos diferentes tipos de formas de vida y hasta muy grandes, bueno, no tan grandes como actualmente, pero algunos que parecían tipo mapaches, hasta 10 kilos, hay algunos que podían parecer tipo, tipo castores o nutrias, entonces, o armadillos, entonces había muchos diferentes tipos de mamíferos y entonces, pues sí, esta es otra historia, de entender la historia temprana y la evolución de los mamíferos, pero pues quería mostrárselo. Actualmente, ¿cuántos mamíferos existen y cómo están distribuidos en diferentes grupos? Bueno, sabemos que existen acerca de 6.495 especies vivas, son 6.399 y se han extinto 96. Están distribuidas en 1.314 géneros, en 167 familias y 27 órdenes. Principales grupos que tenemos son los Prototeria, que incluyen los monotremas, que son unos pequeños organismos que viven principalmente en Nueva Zelanda y Australia, como los ornitorrincos. Y luego tenemos los marsupiales, igual que viven principalmente en Oceanía, salvo un grupo que habita que se llama Didelphimorpha, que son los tlacuaches o las zarigüeyas, que habita aquí en América. Pero aquí está un poquito de los grupos. Aquí está los marsupialia, que es este grupo que está aquí. Y el grupo que está mucho más distribuido y que tiene una mayor diversidad son los placentalia, ¿no? Están diferentes superórdenes. Por ejemplo, el superorden Cenartra, que está más o menos... ¿Dónde está? Déjenme ubicarlos. Que incluye, bueno, los osos hormigueros y los perezosos y los armadillos. Y luego están los Afroteria. Aquí está Afroteria, que están estos grupos donde está incluido los elefantes. La Aurizateria. Aquí está todo lo que es la Aurizateria, que incluye los quirópteros, artiodáctilos, que son, son los bisontes, las vacas, todos estos, carnívoros y Olipotira. Y luego tenemos el Contoglires, aquí está. Y pues bueno, todo esto es un poquito, los Contoglires incluyen también los primates, lagomorfos, rodentias, todos estos, ¿no? Pues aquí están básicamente estos cuatro grupos, Cenartros, Afroterios, Laurisaterias y el Contoglires. Eso es también otra charla totalmente diferente, pero es nada más para que vean la diversidad que existe. Es de los grupos más diversos. En cuanto a tetrápodos, primero son las aves y luego son los mamíferos, ¿no? Y en esta charla en particular, pues vamos a hablar de la edad de hielo, que comúnmente se le conoce así a la época del Pleistoceno. El Pleistoceno es una época, aquí se ve, nosotros dividimos, bueno, el tiempo geológico se divide por, vamos a decirlo, por eones, eras, periodos y épocas. El Pleistoceno está en el Eón Fanerozoico, en la era Cenozoica, que abarca desde los 66 millones de años hasta la actualidad, en el periodo cuaternario, que empieza hace 2.58 millones de años, que es cuando inicia el Pleistoceno, y el Pleistoceno en particular es de 2.58 hasta 0.011, o sea, hasta 11.000 años, ¿no? Estas tablas cronoestratigráficas varían un poquito y se están actualizando y es cómo está organizado el tiempo geológico. La historia de la Tierra tiene más o menos 4.600 millones de años y pues lo que vamos a hablar es la última parte de la historia de la Tierra, ¿no? ¿Qué es la edad de hielo? Bueno, aquí nosotros siempre, como le decimos la edad de hielo a la última época es el Pleistoceno, que es 2.6 más o menos hasta hace 11.000 años, ¿no? Aquí está redondeado.
Pero a lo largo de la historia de la Tierra han existido diferentes edades de hielo, o sea, diferentes glaciaciones, ¿no? Han existido, justamente, si me regreso un poquito, hay un periodo que se le conoce como el criogeniano hace más de 600 millones de años, que se sabe que la Tierra se congeló prácticamente toda, ¿no? Y han existido otras glaciaciones durante el Paleozoico, pero los últimos periodos glaciales, de hecho la última gran glaciación fue aproximadamente hace 18.000 años. Pero durante el Pleistoceno, o edad de hielo, es una época caracterizada por periodos interglaciales, es decir, temperaturas cálidas, y periodos glaciales, temperaturas frías. Con grandes cambios climáticos, de vegetación, extinciones de organismos y la expansión de un solo organismo dominante en todo el planeta que somos nosotros. Pero durante esas glaciaciones que se pueden dar por diferentes factores, pues baja en la radiación solar, los ciclos de Milankovitch, cómo están ubicados los continentes. Por ejemplo, sabemos que el Istmo de Panamá se empezó a cerrar hace unos 7 millones de años. Entonces, cuando se cerró, cambió las corrientes marinas y entonces cambió un poco la dinámica climática global. Entonces, eso pudo aumentar las glaciaciones, ¿no? Entonces, las glaciaciones son estos aumentos en las capas de hielo de los casquetes polares que tienen diferentes repercusiones. Bajan la temperatura, pero también hay una cosa interesante. Si analizamos este mapa moderno de cómo están distribuidos los continentes, pues aquí vemos México y América del Norte, ¿no? Y si lo vemos cómo estaba hace 18.000 años durante el último máximo glacial, la última máxima glaciación, esto que está aquí son las capas de hielo. Los casquetes polares llegaron casi hasta 55 grados de latitud, casi la mitad de Norteamérica. Entonces, cuando crecen los casquetes polares, usan agua del mar para generar ese hielo, y lo que pasa es que en algunos lugares baja el nivel del mar hasta 150 metros de lo que es actualmente, ¿no? Entonces, no sé si se alcanzan a ver, pero, por ejemplo, Yucatán era casi del doble de lo que es actualmente, porque es una parte muy baja, y entonces bajaba el nivel del mar y se expandía. Igual lo pasaba con Florida, posiblemente existían puentes de tierra en el Istmo de Panamá, y si lo vemos, pues en otras regiones geográficas del mundo también, ¿no? Aquí está, por ejemplo, todo lo que es Indochina. Aquí había una masa de tierra que conectaba todas estas islas, Australia con Nueva Zelanda, y posiblemente las hipótesis de dispersión de organismos de Eurasia hacia América del Norte, incluyendo los humanos y los mamuts, entre otras especies, fueron por el estrecho de Bering, que se creaba un puente de tierra, o igual algunos grupos de organismos de Norteamérica fueron hacia Eurasia, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características que tiene esta edad de hielo, el Pleistoceno, y sobre todo, recuérdense, glaciaciones baja en temperatura, ¿no? Y entonces, ya para entrar un poco en el tema, nosotros dividimos los paleontólogos en las épocas, en diferentes edades de mamíferos, dependiendo la región geográfica donde estemos investigando. En el caso de Norteamérica, tenemos las edades de mamíferos de Norteamérica, y durante el Pleistoceno existen 3 edades de mamíferos de Norteamérica. ¿Y por qué lo menciono? Porque no todo el Pleistoceno, aunque es un periodo de tiempo relativamente corto, 2.5 millones de años hasta hace 11.000, existen diferentes organismos que han habitado en diferentes temporalidades o partes del Pleistoceno, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es un mapita de algunas de las localidades, porque son muy pocas, que hemos encontrado algunas más, pero esta es una recopilación hasta el 2010, ya tiene algunos años, pero me gusta poner este mapa porque en estos mapas lo que podemos ver son las provincias morfotectónicas, es decir, cómo está dividido México, no en situación política, sino en unidades de morfotectónicas, es decir, de geología, de estructuras de geomorfología. Y nosotros tenemos diferentes unidades. ¿Dónde está Michoacán? Principalmente está dividido entre el cinturón volcánico transmexicano y la Sierra Madre del Sur.
Y este punto que dice el 1 es una localidad muy famosa del Blancano, que es la parte final, la parte inicial del Pleistoceno y la parte media del Pleistoceno, que es esto, que se llama La Goleta, que está muy cerca aquí de Morelia, y existen algunas otras que hemos estado encontrando recientemente, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar del Blancano y un poquito del Irvingtoniano, y finalmente vamos a hablar del Rancho Labreano, que es la parte final del Pleistoceno. Y lo que yo voy a ir mostrándoles son algunas imágenes de organismos que se han encontrado en sedimentos cerca de Michoacán y en otras partes de México, ¿no? Principalmente. Vamos a poner aquí algunos dibujitos que relacionan con su alimentación, ¿no? Entre los organismos que se han encontrado para el Blancano en México, tenemos cenartros, que son los parientes actuales de los armadillos, de los osos hormigueros y de los perezosos actuales, ¿no? Los cenartros ahí incluyen estos organismos como los gliptodontes, este es un Glyptotherium, que es un tipo armadillo que formaba su caparazón por unas cosas que se le conocen como osteodermos, ¿no? Se cree que tenía obviamente tenía una alimentación herbívora, y también hemos encontrado armadillos o parientes más cercanos que parecen un armadillo más, que es el Plainia, que es un armadillo más grande. En algunas imágenes van a estar viendo una silueta, entonces, de un hombre de 1,80, y van a comparar el tamaño. Estas imágenes pues son de Sergio de la Rosa y se encuentran en la Conavio, en la página de la Conavio, y las pueden ustedes descargar, ¿no? Se han encontrado algunos roedores justamente en estos sedimentos del Blancano, como son los inomis, que son algunas marmotas, o esta otra marmota más grande. Esta se cree que es una de las marmotas más grandes que ha existido en la historia de la Tierra, y también existía cerca de Michoacán. Esta es la pena marmota, existen diferentes especies, pero esta es uno de los dientes que justamente en el laboratorio nosotros tenemos de esta marmota gigante, ¿no? Dentro de los roedores, también en el Blancano se han encontrado restos de capibaras, que son estos organismos que viven en Sudamérica hoy en día, que les conocen como capibaras o carpinchos en Sudamérica, y que tienen hábitos anfibios, ¿no? Son terrestres, pero pasan la mayor parte del tiempo en el agua, ¿no? Entonces, es una alimentación mixta, y aquí hay unos fósiles de estos capibaras que se han encontrado para el Blancano. Se han encontrado conejos también, que forman parte de otro grupo diferente a los roedores. Los conejos no son roedores, son un grupo diferente que se llama lagomorfa o lagomorfos, y existen diferentes familias. Esta es la familia Leporidae, y lo que tenemos pues son otros géneros como el Hippolagus o el Silvilagus. Hippolagus son géneros que ya se extinguieron totalmente, y Silvilagus, que son géneros que existen hoy en día todavía. Una característica de los conejos es que tienen dos incisivos superiores, y los roedores solo tienen uno. Son bien diferentes, ¿no? Aunque sí, bueno, sí son un poquito diferentes las orejas, las extremidades. Entonces sí hay diferencia entre los conejos y los roedores. Dentro de los otros grupos, los grupos de perisodáctilos, este es el orden Perisodáctila, que actualmente incluye los rinocerontes, los tapires y los caballos, que se caracterizan por tener en un huesito que se llama el astrágalo, un hueso que está en la pierna, una troclea simple. Pero aquí hay una cosa interesante. Muchos, no conocen que la historia y evolución de los caballos se dio principalmente en Norteamérica. Los caballos tienen una historia evolutiva de 55 millones de años, más o menos, y casi toda esta evolución de los caballos pasó en Norteamérica. Los caballos se originan en Norteamérica, y de hecho hay diferentes grupos. Alguna vez podemos también platicar sobre nada más la historia y evolución de los caballos. Hay diferentes grupos que son los inquiterinos, los hiparioninos, que son estos caballos un poco más pequeños, que tienen 3 dedos y con unos dientes ligeramente diferentes, y los equini, que son ya los caballos del grupo que nosotros conocemos.
De hecho, hay varios trabajos y varias hipótesis, le llamamos nosotros, de origen, de filogenia, acerca de cuál fue el primer caballo. Y hay dos hipótesis. Una, que posiblemente el primer caballo desciende de un caballo que se llama Dinohippus mexicanus, que vive aquí en México durante el Mioceno, parte del Plioceno, y ese Dinohippus mexicanus pudo dar origen a otros grupos, esa es una hipótesis, y esos grupos dan origen a los ecus, que todos los caballos se llaman ecus, ¿no? De hecho, el caballo el caballo que se utiliza para transportarse es el género Equus y la especie de Equus ferus. Entonces existían muchas otras especies. Y el otro es que de Dinohippus mexicanos, la otra hipótesis, directamente se pasa a Equus implicidens, y algunos consideran Equus implicidens como el primer caballo verdadero que existe en los registros fósiles, ¿no? Estos hay en Michoacán y en algunas otras partes de México. Estos son fósiles de Michoacán, para que lo vean. De Nanippus peninsulatus, que es un hiparión, y de Equus implicidens, que es un equini, es un caballo verdadero. Estas son las ilustraciones de Roman Neuchâtel, y de hecho nosotros estamos trabajando para conocer la dieta, ya se identificaron taxonómicamente, pero es una historia muy interesante. Otro grupo de animales que es también interesante son los camélidos. Si ustedes también les dijera que los camélidos se originan en Norteamérica, pues tal vez no me creerían, pero existen fósiles justamente de estos camélidos, no pues de todos los grupos, de estos camélidos aquí en México y Norteamérica. La familia Camelidae, bueno, que forma parte del grupo de los artiodáctilos, voy a regresar un poquito. Los artiodáctilos incluyen, de hecho es la familia Zeta artiodáctila, la orden Zeta artiodáctila, perdón, incluyen las ballenas, los bóvidos, que son las vacas bisontes, antílopes, los camélidos, los cérvidos, que son los venados, los alces, las jirafas, y varios otros grupos, ¿no? Entonces es un orden muy, muy amplio. Y dentro de este grupo están los camélidos. Los camélidos también se originan en Norteamérica. Se extinguen en Norteamérica, aún hay camélidos en Sudamérica. ¿Cuáles son los camélidos sudamericanos? Pues las llamas, ¿no? Las llamas, las vicuñas y las alpacas, que algunas son domésticas, son camélidos de un grupo que se llama Lamini. Y en Eurasia, así como los organismos pueden entrar a Norteamérica, también fueron a Eurasia, como los caballos y los camellos. Existen actualmente pues los dromedarios y los camelos batrianos y todos estos que existen, que hemos visto en el desierto, que no necesariamente son únicamente de desierto, ¿no? Pero aquí existían otros, como esta llama ancestral que se llama Homo equenia, o camellos gigantes como el Megalotylopus, que eran camellos casi del tamaño de una jirafa, ¿no? Entonces había mucha diversidad de camélidos y casi todos eran ramoñadores, así solamente comían hojas de árbol. Igual, ahí en México, aquí hay una imagen de estos camélidos y de los dientes que hemos encontrado. Y aquí están otros grupos, los cérvidos. Dentro de la familia Cervidae pues se encuentran los venados, los alces, entre otros, y pues tenemos posiblemente venaditos cola blanca, que existían aquí en México. Y un grupo que está emparentado con los cerditos, pero que no es realmente un cerdo, sino es uno que se llaman pecaris o tallasuidos, esa es la familia, que pues tenemos diferentes especies, Platygonus, hay un trabajo que estamos elaborando justamente donde hemos encontrado que no solamente hay Platygonus, y hay otras especies de estos tallasuidos, pero pues por el tiempo no los voy a poner todos, que faltan muchos otros. Dentro de los proboscidios, en México existen diferentes tipos de proboscidios, entre ellos los proboscidios son todos los que son parientes de los elefantes actuales. Actualmente solamente queda una familia de proboscidios que se llama Elefantidae, con 3 especies. 2 en África, Loxodonta cypriotis, que es el elefante de bosque, y Loxodonta africana, que es el elefante de sabana, y Elephas maximus, que es el elefante asiático. Pero en el pasado existían diferentes familias, la Gomphotheridae, como esta, familia Gomphotheridae, que es un proboscidio,
Y en México también existían pues estos gonfoterios, como Rhincotherium falconeri, que tenía 4 defensas, era un poquito más pequeño que un elefante, o más o menos del tamaño del elefante asiático. Y aquí hay algunos, estos son los molares y de la mandíbula, y aquí están las defensas inferiores de estos gonfoterios. Y aquí hay otro gonfoterio, posiblemente es el género Cuberonius, un poquito más grande. Las características de estos gonfoterios es que tenían las defensas rectas y que se espiralaban en un propio eje, ¿no? Aquí hay algunos de los fósiles que se han encontrado. Y otro son de otra familia, que es la familia Mamutidae, que son los mastodontes, como comúnmente le decimos. Es otra familia de proboscidios. Aquí hay una cosa interesante. La familia Mamutidae y el género Mamut son los mastodontes, pero siempre hay una confusión en términos coloquiales o entre los mamuts, que nosotros llamamos mamuts. Los mamuts son del género Mamutus y los mastodontes son del género mamut. Es una confusión que se ha tenido mucho tiempo, pero pues bueno, hasta aquí ya a lo mejor puede quedar más claro, ¿no? Aquí hay otro. Y bueno, estos son algunos nada más de los que se han encontrado en el Blancano, pero donde sí hay mucha mayor diversidad de especies y número de localidades es para lo que se le conoce como el Rancho Laureano o Pleistoceno superior, que tiene como más o menos 200.000 años hasta hace más o menos 11.000 años, ¿no? Y aquí hay un mapita de México donde hay diferentes localidades, viendo las diferentes provincias morfotectónicas, no son todas, pero pues lo que Michoacán, las localidades que hemos encontrado están más o menos por este punto, ¿no? 24.1, que pues vamos a ver algunos de estos organismos. Principalmente se les conoce como la megafauna. ¿Qué es la megafauna? Bueno, la megafauna son todos los organismos que pesan más de 40 kilogramos de masa corporal, ¿no? Y esta imagen me llama mucho la atención porque la megafauna que existía y que existe hoy en día en cada una de las subregiones o subcontinentes o continentes del planeta, ¿no? Para el Pleistoceno, esta es Norteamérica, y pues si podemos ver las siluetas, obviamente existían proboscidios como los mamuts, bisontes, caballos, osos, carnívoros muy grandes, y también ya en ese momento ya existían cérvidos y algunos otros bisontes, y algunas pues borregos o cabras y osos, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Nada más lo que está en verde, lo que queda de megafauna. Y ahorita vamos a ver qué es lo que quedó de megafauna en México, ¿no? En Sudamérica, esta era su megafauna, y ¿qué es lo que queda? Pues nada más esto que está aquí, ¿no? Y en África es una cosa muy curiosa porque en África y Asia, que son los lugares donde realmente podemos encontrar a un megafauna, ¿no? Podemos encontrar elefantes, rinocerontes y algunos bóvidos como búfalos en Asia, y en África pues sí, jirafas, hipopótamos. Entonces ahí siempre ha generado curiosidad de que por qué en algunos lugares sí se extinguieron y en algunos lugares no se extinguió. Algunos grupos sí, pero otros no, y sobrevivieron, ¿no? Esa es una pregunta pues curiosa, ¿no?, que justamente estamos tratando de resolver. ¿Cuáles han sido las causas de extinción sobre todo en Norteamérica y en México, ¿no?, de esta megafauna? Esta es una grafiquita, vamos a pasarla así ligeramente, que es la comparación de la diversidad que existe entre la fauna terrestre del Pleistoceno en México y la fauna terrestre actual en México. El grupo que es más diverso, que se salta a la vista enseguida, es en este diagrama de Pastel es el 7, ¿no? El 7 es el orden Rodentia, y bueno, los roedores actualmente y en el pasado siguen siendo súper diversos, ¿no?, en el Pleistoceno. Pero podemos encontrar que existen familias o grupos que ya no están registrados para México. Por ejemplo, ¿dónde está?
El orden Perissodactyla había 2 familias con 2 géneros y 7 especies, que es el 9. Y el 9, aquí tenía un poquito más de diversidad o riqueza. Y aquí nada más queda una sola especie, que son los tapires, ¿no? Camélidos también ya no existen dentro de los... Esos los incluyen dentro de los artiodáctilos, 5 familias, 18 géneros. Y pues ya dentro de los artiodáctilos solamente quedan 4 familias, 7 géneros. Entonces sí hay vamos a decirlo, un declive, sobre todo en las grandes especies, ¿no? Las pequeñas no, pero en las grandes especies sí, ¿no? Entonces eso también es algo interesante. Y entonces vamos a empezar a ver un poquito, algunos ejemplos de cada uno de estos grupos, ¿no? Este es un diagrama muy bonito, que me gusta mucho, de la megafauna en México durante la edad de hielo, ¿no? Esto es, este dibujo, bueno, esta reconstrucción es de Sergio de la Rosa, lo venden en la Conavio, y podemos ver, pues, diferentes grupos. Los primeros que vemos son los proboscidios, ¿no? Tres familias de proboscidios: gonfoterios, mamútidos y elefántidos. Perezosos de tierra gigantes en diferentes familias. Este es, por ejemplo, el Eremotherium. Y aquí hay otro perezoso de tierra también, que no sé, es el Megalonyx. Y hay caballos, hay bisontes, borregos ambiscleros. Este que está aquí medio raro es es uno de los ejemplares o especies más poco conocidas y que tiene muy poco registro fósil en Norteamérica, pero sí mucho en Sudamérica, que se llaman notungulados, y este es un mixotoxodón. Hay llamas, hay capibaras, hay tapires. Aquí están los otros 2 perezosos, no los había visto. Y hay carnívoros, ¿no? Osos de cara corta, león americano, dientes de sable, que es el esmilodón, lobos gigantes, armadillos, pecarís. Entonces era una súper diversidad, y no tenemos aquí los ratones, que no los pusimos, pero ahorita los vamos a ver. Hay berrendos, que todavía existen hoy en día, ¿no? Los berrendos o antilocapra. Entonces vamos a ir viendo cada uno poco a poco de ejemplos de esta megafauna. Y bueno, ahí no estaba en la imagen, pero de los grupos que podemos encontrar en México son los Didelphimorpha, que son los tlacuaches, ¿no? Existen diferentes tipos de tlacuaches, diferentes especies. La más común es la Didelphis virginiana, que todo lo hemos visto aquí tal vez a una mamá tlacuache o un tlacuache en el campo, en ambientes urbanos, porque les gusta, no es que les guste, pero se han adaptado a los ambientes urbanos y tienen una alimentación muy variada, ¿no? Omnívora principalmente. O están los tlacuachines, que son la marmosa mexicana, que también, pues, generalmente, pues, viven, son arbóreos, ¿no? Pero de algunas veces los llegamos a encontrar. También son omnívoros. Dentro de los cenartros existe una diversidad muy grande que se han encontrado de cenartros. Están otra vez los gliptodontes, con una especie principalmente que se llama Glyptopterion cylindricum. Estos son algunos de los, uno es una mandíbula con algunos de los osteodemos. El caparazón de un gliptodonte está formado por unidades individuales fusionadas de estas cosas que se les conoce como rosetas osteodermos, que es la piel se endurece y forma pues un caparazón, una coraza, que es lo mismo que, aunque de forma diferente, de los armadillos, ¿no? Existen diferentes grupos de armadillos, que son los Olmesina, los Pampatherion, y que son armadillos gigantes. Aquí se ve la comparación entre una silueta de una persona de 1,80. Perezosos se han encontrado de la familia Megalonychidae, Megalonyx. Estos son perezosos de tierra, o perezosos terrestres Jefferson, Megalonyx jeffersoni. De otra familia que se llama Milodontidae, que es el paramilodón. Estos son principalmente de dieta mixta, un poquito más ramoneadores. Perezosos de tierra gigante, este es el más grande de todos. Es de la familia Megatheridae, que es el Eremotherium laurillardi. Todos estos, la mayoría de los cenartros, incluyendo los didélfigos también, se originan en Sudamérica, y cuando se cierra el Istmo de Panamá, se dispersan más bien hacia Norteamérica. Entonces, estos podemos llamarlos como organismos de origen sudamericano, ¿no? Hay un perezoso de tierra que es el Megatherium en Sudamérica, y en Norteamérica es el Eremotherium.
Esto es un cráneo de un Eremotherium y este es el tamaño de un perezoso actual contra de un perezoso de tierra gigante como el Eremotherium. El otro es el otro megateride, que es el Nothropterops. Estos pues son parecidos a lo que nosotros hemos visto en la película de la era del hielo, que es el Cid. Estos son muy parecidos a estos, que es el Nothropterius shastensis. Esta es un cráneo de un Nothropterops y los dientes, ¿no? Principalmente eran ramoneadores, es decir, que comían hojas de árboles, ¿no? Por su tamaño y pues, por el tamaño, obviamente, y pues por su preferencia alimenticia, ¿no? Y ya dentro de los carnívoros hemos encontrado varios carnívoros. Por ejemplo, Eunociondirus, que antes se llamaba Canistirus, pero hubo un trabajo de revisión taxonómica y entonces se dieron cuenta que no era un cánido, un canis del género canis, sino era un cánido, perdón, pero era otro género que se llama Eunoción. También se le conoce como el lobo terrible o lobo gigante. Era ligeramente más grande que un lobo, pero los dientes estaban más adaptados a morder o triturar hueso, entonces por eso le llaman el lobo gigante, ¿no? Hay coyotes y hay lobos, ¿no? Que estos dos aún existen, son principalmente carnívoros, pero bueno, algunos pueden consumir otras cosas, ¿no? Este es el lobo terrible, bueno, esto ya no es Canidirus, es Eunociondirus, ¿no? Pero la imagen, pues no se ha cambiado el nombre, pero la reconstrucción es muy similar. Y esta es un dibujo que me gustó mucho, justamente de ese artículo donde reposicionan taxonómicamente a Eunociondirus, y el grande es el Aenoción, que está pues en competencia directa con este que es un lobo, que es un Canis lupus. Entonces esta imagen es como algo que pudo haber pasado en Norteamérica, en México, pues de esta competencia entre estos dos cánidos, ¿no? Finalmente, el lobo sobrevivió a la extinción y pues estos se extinguieron, ¿no? Otros grupos de carnívoros que podemos encontrar, de la familia Felidae, pero estos son panterínidos. Pantera atrox, que es el león americano. Sí, existían leones en Norteamérica, eran más grandes que los leones africanos actuales, y se cree que eran más bien solitarios y no de comportamiento manado, y que posiblemente no tenían melena. ¿Por qué? Bueno, hay otro león, que el león de las cavernas, que es el Panteras pelea, y como lo han dibujado, o como en las pinturas rupestres, principalmente el león de las cavernas, es sin melena. Entonces, por eso que cree que pudo haber sido similar. Les digo, era más grande, aquí se ve. Este es un león africano actual, y este es una persona casi media a la cruz, como 1,60, y a la cara 1,80. Entonces, prácticamente una persona de 1,80 podía estar viendo este león americano de frente, ¿no? Entonces era, de hecho, es posiblemente el félido más grande que ha existido, posiblemente. Más grande que un diente de sable, que ahorita lo vamos a ver. Pantera onca, que son los jaguares, igual existían durante el Pleistoceno y siguen existiendo, y los pumas, ¿no? Que todavía existen. Y uno que es muy famoso y muy llamativo es los Smilodon, ¿no? Los dientes de sable famosos, que forman parte de una tribu de los félidos que se llama Macaerodontinos, ¿sí? Es un grupo diferente a los panterinos y que tenían, pues, curiosamente, los colmillos o los caninos hipertrofiados, muy largos, y que podían abrir la mandíbula casi como 145 grados, o sea, muy grande, o sea, podían abrirlo mucho. Y hay igual en Norteamérica. Dos especies, Smilodon gracilis, que era más pequeño, y el Smilodon fatalis. Pero curiosamente, Smilodon fatalis era más pequeño que Pantera atrox. Se cree que tenían un comportamiento de manadas, esto sí, que les ayudaban a cazar sus presas. ¿Cómo funcionaban los dientes de sable? Hay diferentes hipótesis, que usaban más bien la sorpresa para atacar presas de mediano tamaño, no muy grandes, y que atacaban directamente sobre el cuello, los tejidos blandos en el estómago, para cortar, no tanto para
para retener, como cazan los leones, y asfixiar, sino para cortar y desangrar, ¿no? Esto era posiblemente la utilidad de estos caninos, ¿no?, tan desarrollados. Otros carnívoros, vamos en tiempo. Hay mustélidos, como las nutrias. Sí, hay nutrias, todavía existen nutrias en México, y existían nutrias bien distribuidas en algunos lagos, ¿no? Y pues su alimentación principalmente son peces. Los mefítidos, como los zorrillos, patus, y los prosiónidos, como los mapaches, o bueno, unos que le llaman tejones, o que existen también hoy en día, ¿no? Con una dieta un poquito más omnívora, ¿no?, de carne, insectos y algunos frutos, ¿no? ¿Qué otros carnívoros? Pues úrsidos, como el Artoducimus, que posiblemente es el oso más grande que ha existido, un poquito más grande que un oso polar. Este es el oso de cara corta, también aquí hay algunos de los dientes, era principalmente carnívoro, aunque algunos han encontrado que también puede tener una dieta relativamente omnívora. Y osos negros, que hoy en día existen también en la actualidad en México, sobre todo en la parte norte de México. Y ya dentro de los roedores, los ratoncitos, tenemos tuzas, que pertenecen a la familia Geomidae. Aquí está una tucita. Familia Crisetidae. Ahí están los microtus, que le dicen meteoritos mexicanos. Las ratas algodoneras, que son los sigmodon. Y dice, bueno, ¿por qué le llama tanto? Bueno, es interesante, los ratones o los roedores o los pequeños vertebrados, mamíferos, son muy interesantes desde el punto de vista paleoecológico porque nos ayudan a conocer cómo era la vegetación, el clima, porque como viven muy poquito, en una zona geográfica no pueden moverse mucho de donde nacen, no se pueden distribuir mucho. Todas las características ambientales que podamos definir a partir de sus dientes o huesos o sus madrigueras son de un periodo de tiempo corto y nos ayudan a entender la dinámica o el paleoambiente de un lugar en particular, ¿no? Que es una parte de nuestra línea de investigación que estamos haciendo. Un estudiante de doctorado justamente está trabajando con todos estos roedores para entender una técnica que se llama microdesgaste, para entender pues cómo era el desgaste y relacionarlo con la dieta, tanto de animales actuales como fósiles, ¿no? Pero aquí lo pusimos que principalmente pues, tenía una dieta omnívora, pero principalmente de artrópodos pequeños, no de carne, ¿no? Capibaras, aquí estos son roedores, siguen siendo roedores. Había capibaras también en México durante el Pleistoceno, que tienen una dieta mixta. Aquí hay uno de los dientes. Y bueno, ya vamos aquí. Dentro de los perisodáctilos tenemos dos familias, la familia Equidae. Estos de aquí ya son caballos del género Equus, como los caballos actuales. Las caballos actuales, las cebras y los burros, todos son parte del género Equus, ¿no? Diferentes especies. En México hay una discusión, de hecho hicimos una revisión justamente que se publicó este año, en agosto, de las especies que pudieran existir en México. Y entonces, pues, obviamente, Equus mexicanus, que es el caballo grande, el caballo mexicano. Equus conversidens, que le llaman el onagro mexicano, que es una especie de tamaño pequeño. Y Equus cedralensis, que, bueno, hay una discusión si es Equus cedralensis, entre el nombre, Equus cedralensis, Harringtonipus francisio, Equus francisia, hay toda una discusión de esto del nombre, pero pues la morfología de todos los caballos es muy similar, pero con tallas y adaptaciones en las extremidades y en los dientes que les permitía vivir en ambientes ligeramente diferentes y convivir. Entonces, eso pasa. ¿Y sí, por qué? Bueno, en África sabemos que hay zonas donde existen dos especies de cebras que pueden estar viviendo en la misma región geográfica. Entonces, y eso puede pasar, pero unas viven más en la montaña, otras viven más en la pradera. Entonces, por eso es que pueden convivir y no competir por los recursos, ¿no? Y estos son los últimos caballos que existieron en Norteamérica antes de extinguirse. El otro grupo de los perisodáctilos son los tapires. Estos son, pues, estos organismos, los tapires, o antas, como les dicen en Sudamérica, pues son organismos que viven principalmente en la selva, en la parte sur de México.
Antes estaban más distribuidos, ahora solo quedan en parte del Yucatán y en Chiapas. Y pues esto también forma parte de la megafauna que se llegó a encontrar, ¿no? Este es un cráneo en tapir, que se ha encontrado también en México, ¿no? Y ya dentro de los cetartiodáctilos tenemos los antilocapras, que estos lo llaman berrendos, existieron diferentes especies. Estos son los animales más rápidos que existen hoy en día. Pueden alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora casi en carrera. Existen solamente una especie que se llama antilocapra americana, pero en el pasado estaban Capromerix minor, como este pequeño, ¿dónde está? No, Stococeros conkingley, que está aquí. Este es Capromerix minor, que es Capromerix mexicana, y Tetramerix schuleri, que tenía 4 cuernos, por eso se llama Tetramerix. Todos son ramoneadores. Y bisontes ancestrales, que posiblemente son los ancestros de los bisontes actuales, que hoy en día están siendo reintroducidos en México en la parte norte, porque existían ahí, pero hubo una matanza de bisontes en el siglo XIX, casi los extinguen, y hoy están tratando de recuperar pues los bisontes, ¿no? Bisontes ancestrales, bisontes gigantes, esto es una imagen del bisonte gigante, cuernos casi de 2 metros, es de los bóvidos más grandes y pesados que han existido, y Bison alaskensis, que es algo muy similar a esto, ¿no? Este vivía más en la parte norte de México. Camélidos. Seguimos con los camellos. Estos son las Camelox externus, que es un camelino, un camello, y 2 especies de llamas, Hemokenia macrocéfala, que también le podemos decir la llama cabezona, y Hemokenia gracilis, que es la llama grácil, ¿no? Justamente este año publicamos un trabajo con una alumna de licenciatura sobre la dieta y el hábitat de estos 3 diferentes camélidos en 2 localidades de Michoacán. Si alguien le interesa, se lo puedo enviar. Se publicó en Historical Biology, entonces es algo interesante. Y usamos isótopos estables, microdesgaste dental, y le vamos a estimar varias cosas, ¿no? Pero eso es también, si les interesa, se los comparto. De la familia Cervidae, que son, les decía, todos los que son venados y alces y renos, pues están, por ejemplo, Navajoceros friki, que es el ciervo de montaña, Odocoleos que es el venado bura, y Odocoleos virginianos, que es el venado cola blanca. Estos 2 existen hoy en día, aún sobreviven. ¿Cómo le hicieron los venados para sobrevivir? La extinción de la megafauna. Eso es una pregunta interesante, ¿no? Y dentro de los tallasuidos, pues tenemos estos platigonos, Dicotilis tayacu, que este es el pecarí de collar que existe hoy en día en las selvas de México. Está ampliamente distribuido, y eso no es que como le llaman así como jabalís, pero es realmente un pecarí. Y este era el pecarí de cabeza plana que existía durante el Pleistoceno, que era el Platygonus compreso. Tiene una alimentación principalmente ramoneadora o relativamente omnívora. Y dentro de los proboscidios tenemos la familia Elephantidae. Principalmente la especie que hemos encontrado en los sedimentos del Pleistoceno en México es Mammutus columbi, que está súper bien distribuido, a excepción de algunos estados que no se han encontrado, muy poquitos, pero que no dudamos que se encuentre, pero solamente creo que en Colima y en Campeche y una parte de Baja California no hay mamuts, no hay registro de Mammutus columbi. Pero esta imagen, esta de aquí, es una imagen de un cráneo que fue rescatado durante las excavaciones y trabajos del aeropuerto de Felipe Ángeles en la cuenca del Valle de México. Pero aquí también hay en Michoacán, pues, les digo, está bien distribuido, ¿no? Y había en este aeropuerto han encontrado muchos individuos de esta especie de Mammutus columbi. Y pues también existía otra familia que se la Gonfoteridae, con el Cuberonius yodon, que igual está distribuido principalmente en las zonas tropicales o costeras de lo que es México. Y había otro que es el
Estegomastodon, que es otro gonfotélido que habitó aquí pongo signos de interrogación porque hay una discusión si es Estegomastodon mirificus, primitivus, si habitó en el Rancho Laureano principalmente, pero era un gonfoterio, muy grande. Esta es una imagen de uno que rescataron en el lago de Chapala, y lo curioso, pues como les decía, que los gonfoterios principalmente tienen las defensas rectas y se curvan en un propio eje, y los molares son diferentes a lo de los mamuts. Y igual, mamut americanum, que es otra familia, mamutidae. Acuérdense, no confundir, el mastodonte es la especie mamut americanum, y el mamut es la especie Mammutus columbus. Son dos cosas diferentes que se confunden por el nombre común. Y este es un esqueleto justamente de mastodonte. Era un poquito más robusto, un poquito más bajito, pero más compacto, ¿no? Y esta cosa interesante, ya casi para terminar, que son los toxodóntidos. Les digo que este es el mixotoxodón. En Norteamérica solamente hay 3 localidades de mixotoxodón en toda Norteamérica, y una de esas, curiosamente, está en Michoacán, en la costa, en Chinicuila. Y es una cosa muy rara. Son unos organismos que evolucionaron en Sudamérica y que pudieron tener un hábito de vida parecido al de los rinocerontes. Y justamente eso, vivían en zonas más tropicales. Entonces solamente hay en Michoacán, en Tamaulipas y en Texas, en toda Norteamérica, restos del mixotoxodón. En algunos lugares ya han estado encontrando, pero no han sido todavía publicados así formalmente. Y bueno, como se ven algunas reconstrucciones, este es un trabajo de maestría de un estudiante, un colega que se llama Joaquín Ponce, que él se dedica más a las cuestiones paleoecológicas, de reconstrucciones paleoartísticas, y esto es un vistazo de cómo pudieron haber existido o coexistido los organismos en la Cinta Portalitos, que es una localidad que tenemos aquí cerca de Cuixeo, con, por ejemplo, los lagos, en donde había, pues, mapachitos y capibaras, caballos. Entonces les digo, nosotros usamos este tipo de ilustraciones para poder mostrar mejor, pues, las imágenes de cómo eran la megafauna o los diferentes tipos de ambientes que estamos viendo en la paleontología, ¿no? Y ya para cerrar, que ya nos quedan 3 minutos, me he estado comiendo el tiempo. ¿Qué pasó con la extinción de la megafauna en México? Bueno, estos son diferentes trabajos, no os voy a meter mucho en esta gráfica, pero sabemos que, pues, básicamente sí fue una extinción, no lo podemos llamar como una extinción masiva, pero fue una extirpación de estas especies de megafauna, y algunas se relacionan con cambios climáticos muy fuertes que se dieron a finales del Pleistoceno. Venían de una glaciación que terminó a los 16.000 años, pero después hubo un evento de glaciación que fue entre los 14 y 13.000 años, una glaciación muy rápida que se le conoce como Younger Dryas o Younger Dryas, y después se sabe que hubo una primera oleada de unos cazadores recolectores que se les conoce como los Clovis, y posiblemente esta primera oleada tuvo que ver con, y aquí se ven las gráficas, con la baja de los principales grupos de megafauna que se extinguieron. Y entonces posiblemente los cambios climáticos, los humanos y otros factores como poca diversidad genética extinguieron a estos organismos de megafauna. Pero este año justamente, y se creía que eso fue la megafauna se extinguió hace unos 11.000 años, pero este año justamente se publicó un artículo donde encontraron ADN ambiental, o sea, fragmentos de ADN en Canadá, de megafauna que tiene más o menos 5.000 años. Entonces, realmente tal vez esta es una extinción que fue dándose por regiones geográficas y no fue como en un solo lugar, en un solo momento. Entonces, pudieron haber sobrevivido algunos grupos en algunas partes de Norteamérica. Norteamérica es muy grande, y entonces quedaron como grupos relictos de esta megafauna, ¿no? Igual, ¿qué pasó? No sabemos aún los biomas se han estado adaptando a esta extirpación de megafauna, y las plantas también están cambiando su distribución. Incluso hay plantas que necesitan ser
masticadas por animales o comidas ingeridas y por animales grandes, y luego, pues, básicamente, sus semillas pasar por todo un tracto digestivo para poder, germinar, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué queda de la megafauna y de estos grandes mamíferos de México? Curioso que los micromamíferos, por ejemplo, los roedores, la mayoría de las especies aún se mantienen. Eso es bien interesante, ¿no? Pero de los mega mamíferos solamente queda esto, ¿no? Quedan coyotes, quedan lobos, quedan bisontes, que ya prácticamente nos habíamos acabado en el siglo XIX. Hubo matanzas enormes de bisontes. Hoy en día se están reintroduciendo en el norte de México. Quedan venados, principalmente cola blanca, pecarís, tapires, osos negros, jaguares y pumas. Esto es lo que queda de la megafauna y de todo lo que existió durante el Pleistoceno. Y nada más y pues bueno, nada más quería platicarles esta historia y muchas gracias por su atención. Y disculpen que me tardé un poquito más del tiempo, un minuto. Gracias a usted, doctor. Pues abrimos la ronda de preguntas. Si hay algún chico interesado en hacer alguna pregunta. Bueno, seguramente están meditándola, pero sí, yo sí quisiera hacer 2, 3 señalamientos. Una primera para los jóvenes, pues su profesión, doctor. Usted tiene la profesión de paleontólogo. ¿Qué es la paleontología? Porque habló de los mamíferos, pero ¿qué es la paleontología? Sí, la paleontología es una ciencia integral que se encarga de estudiar e interpretar el registro fósil. Y para eso utilizamos diferentes principios y técnicas que nos ayudan a conocer cómo eran los ambientes del pasado, las especies que existían, las relaciones filogenéticas, es decir, quién apareció primero, qué caracteres morfológicos, qué especies, cómo vivían. Yo, en mi caso en particular, yo me enfoco más en la cuestión paleobiología y paleoecología, que es la paleobiología es entender los restos fósiles como organismos vivos dentro de un contexto que se pueda, lo más que se pueda, ecológico de ese momento. Entonces, prácticamente conocer qué comían, dónde vivían, cómo se relacionaban con otras especies. Pero la paleontología es una ciencia súper amplia. Es como estudiar la historia de la vida a través del tiempo. Los biólogos, yo soy formación biólogo, y estudiamos, pues, cómo está la vida en un momento, y cada uno nos dividimos, ¿no?, en grupos, ¿no? Somos zoólogos, pero podemos estudiar mamíferos, o otros estudian artrópodos, y otros hacen más ecología. La paleontología es eso, pero estudiarlo de 4.000 millones de años, ¿no? Entonces, por eso es que nos dividimos en pequeños grupos. Entonces, eso es lo que estudia. ¿Y qué es un fósil? Pues es toda evidencia de vida del pasado que tiene más de 10.000 años. Así lo se ha hecho por consenso, pero puede ser todo, ¿no? Huesos, dientes, plantas, ámbar, marcas de locomoción, todo lo que tiene que ver con la vida. Eso puede ser un fósil. Pues eso es muy interesante y espero que los chicos lo hayan captado. Y una segunda inquietud que tiene que ver con esto y con la novedad que se da en el mundo. Pues usted habló de ADN, ya habló de que los años, ahorita al final de su charla, donde hablaba que precisamente entre 11.000 y 5.000 años hubo la extensión de la megafauna. Pero dice que encontró en última fecha reciente, me refiero a los hace 5.000 años. Entonces, lo que los jóvenes les llama la atención es lo del ADN. ¿Qué tan válido sería lo de las películas que ellos ven de Jurassic Park con relación con todo lo que ustedes hacen? Sí, esa es una pregunta que todo el mundo nos hace y es bien curiosa. Bueno, cuando salió la novela de Jurassic Park en finales de los 80s, eso era ciencia ficción, lograr decir, vamos a extraer ADN de fósiles, ¿no? En este caso dinosaurios, o de ámbar que venía de un mosquito, y ese ámbar le lograron extraer ADN. Pues bueno, todavía no se puede sacar ADN de dinosaurios o de ámbar, pero el ADN, fragmentos, obviamente no es todo, porque sabemos que las cadenas de ADN son muy grandes, ¿no?
Pero se ha logrado sacar fragmentos de ADN que tienen 1.200.000 años de un mamut. O sea, hay técnicas, ya ha avanzado tanto la ciencia y sobre todo esta parte de la genómica, que ya han logrado purificar y extraer fragmentos de ADN mitocondrial y nuclear de 1.000.000 de años. En mamuts, el más antiguo en caballos fue de 400.000 años. De hecho, el premio Nobel de este año de medicina fue para el doctor Pavó y su grupo de trabajo, que ellos han estado encargando de estudiar el ADN de homínidos y sobre todo neandertales, que es una especie hermana de los humanos, de Homo sapiens. Pero sí, ok, tiene que tener ciertas características de conservación. Muchas veces se encuentran en cuevas o en lugares donde ha estado haciendo mucho frío. Por ejemplo, no sé si han visto los mamuts o estos organismos que están saliendo en Siberia o en el norte de Canadá, que están congelados. Si tienen tejidos blandos, pues es muy probable que se pueda extraer ADN. Entonces, es interesante. Hoy en día hay una técnica nueva, nosotros no la hacemos, pero la conocemos por los artículos y todo, que le llaman ADN ambiental, que consiste en extraer fragmentos de ADN que se sabe que pueden codificar para ciertas proteínas o que son típicos de ciertos grupos y poderlos comparar, ¿no? Y como con esta técnica de ADN ambiental fue como cambiaron la posible fecha de extinción de la megafauna o de sobrevivencia de esa megafauna, mezclada con fechamientos radiométricos. Entonces, la paleontología no son solamente fósiles, hay más, ¿no? O sea, son muchas técnicas. Usamos paleogenómica, usamos geoquímica, usamos física, química, anatomía, matemáticas. O sea, es una ciencia integral, ecología, de todo, ¿no? Entonces, por eso es interesante. Y es una ciencia multidisciplinaria. Las técnicas nuevas, hoy en día necesitamos no solamente nuestro propio conocimiento, sino abrirnos y buscar colaboraciones con otras personas para tener resultados de frontera, novedosos e interesantes. Pues de hecho, eso es muy llamativo lo que usted está señalando, de que es una ciencia multidisciplinaria, no solamente es biología, engloba un montón de ciencias para que los jóvenes que están interesados en entenderlo, porque se puso muy de moda lo de la paleontología, entenderlo, todo el contexto, que no es una ciencia tan pura, sino que tiene una combinación de varias. Bueno, y finalmente ya para terminar, doctor, y agradecerle su presencia, pues lo de las películas que nos han, ya veo que el perezoso está muy grandote en lugar de, cuando vimos la era de hielo estaba el perezoso chiquito y no es un enorme animalote. No sé cuánto medían estos animalitos, no sé el tamaño aproximado del perezoso de la edad de hielo. Existen perezosos en la edad de hielo, pero el Sid, lo relacionan como Sid, que es el Sid de la película, lo relacionan con uno que se llama Anotropteryos shastensis y medía como 1,5 metros de largo y como así en 4 patas, así caminando a la cruz, como 1 metro de alto, ¿no? Pero había un perezoso de tierra gigante que es, bueno, no sale ahí en la película, pero es el Hemotherium. En 2 patas casi podía estar a 4 metros de altura, ¿no? 3,5. Entonces pesar más de 2 toneladas, 3 toneladas. Entonces eran gigantes, literalmente eran gigantes. Entonces había diferentes especies, los paramilodontes, pues había varios grupos de perezosos de tierra de diferentes especies. Y en México había muchos. Es curioso porque justo en las glaciaciones, México funcionó como un tipo de refugio y embudo, porque cuando hay glaciaciones, pues los animales tienden a buscar condiciones favorables. Todos los del norte bajan hacia el sur y justamente se estaba dando la dispersión de los organismos de Sudamérica hacia el norte y México fue como el camino, así como la mitad, ¿no? Entonces ahí se mezclaron las dos faunas, le llamamos la fauna neártica y neotropical, entonces quedaron aquí. Entonces por eso es que encontramos tantas cosas que hoy en día nos suena muy raro, ¿no? Es decir, bueno, capibaras en Cuitzeo, por ejemplo, con mamuts, pues es raro, ¿no? O bisontes con perezosos, o sea, combinaciones que pueden sonar muy locas, pero que sí se dieron en el Pleistoceno.
Sí, pues nos ha dado una amplia explicación, quedamos muy contentos con su charla y pues agradecerle a nombre de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, a nombre de la misma, de la Facultad de Biología también, de la cual usted es parte, del instituto del que forma, del que es integrante, pues agradecerle su presentación el día de hoy, a nombre de todos sus jóvenes también. Gracias, doctor. No sé si por ahí alguien quiera tomar la palabra, la maestra Erika, que la vi que se conectó. Creo que ya se me desconectó porque anda la señal medio vaga, vi que muchos entraban y salían porque se les iba la señal, pero finalmente, doctor, muy agradecida con usted y pues ya forma parte de nuestra comunidad del grupo de FEGNA y pues agradecerle su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buen sábado a todos y espero que hayan disfrutado y gracias por la invitación, doctora Tania. Sí. Muchas gracias a ustedes. Chicos, estamos a la hora. Si tienen alguna duda, pregunta y pues nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos. Erika. Adelante, Erika. Ya te vi. ya también. La imagen. Se le congeló la imagen. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Hasta luego.